La profecía de Padre Pío para 2025. Guión completo. La muerte me mostró algo que Padre Pío profetizó hace décadas. Y está sucediendo ahora, en octubre de 2025. Aquella noche del 21 de octubre, estaba solo en el observatorio de la Universidad Católica, observando la lluvia de meteoritos oriónidas, alcanzando su pico máximo. Es mi trabajo como astrónomo, lo que he hecho durante 22 años, rastrear los fenómenos celestes que la mayoría de las personas nunca verá. Debería haber sido solo otra noche de observación, pero entonces sentí ese peso invisible golpeándome. Una presión que comenzó en mi pecho e irradió por todo mi cuerpo como una onda de energía pura. Mi corazón comenzó a acelerarse descontroladamente. Las luces del observatorio empezaron a parpadear. Y lo último que recuerdo pensar en ese último aliento consciente fue simple y cristalino. Padre Pío tenía razón. Todo lo que él advirtió está sucediendo ahora. Entonces caí. Soy médico también. Algunos dicen que tengo suerte en esa profesión dual. Astrónomo y médico clínico. Pasé 22 años estudiando los cielos y 20 antes de eso estudiando el cuerpo humano. Esta formación dual es exactamente porque reconocí lo que me estaba sucediendo en el instante en que comenzó. Muerte clínica. Paro cardiorrespiratorio completo. Puedo describir con precisión clínica lo que experimentaron mis órganos cuando mi corazón dejó de latir. Ese apagón instantáneo, como si alguien hubiera cortado la electricidad de un edificio entero. Las células de mi cuerpo sufrieron privación de oxígeno. Y paradójicamente, lo vi todo desde fuera. Escuché las alarmas del monitor cardíaco acelerándose frenéticamente. Escuché mi cuerpo golpeando el piso de metal del observatorio. Sentí el impacto pero sin dolor. Nada duele cuando ya estás muerto. Pero entonces vi la luz. No era la luz del observatorio. No era artificial de ninguna manera. Era luminosidad pura. Una presencia que resplandecía sin emanar de ninguna fuente visible. Simplemente estaba allí. Pero esa descripción no captura la verdad. Era como si esa luz fuera la base de todo lo que experimentaba. Mi conciencia no flotaba en ella, estaba tejida dentro de ella. Yo era parte de esa luminosidad. Yo era ella, y entonces vi el rostro, franciscano, barba grisácea completamente blanca, ojos que contenían toda la compasión y toda la severidad que había visto en cualquier ser humano. Ese rostro que reconocí no solo de fotografías religiosas que mi madre guardaba en casa, sino de décadas de devoción silenciosa que había dejado filtrarse en mis oraciones privadas. Las oraciones que nunca mencioné a nadie porque un astrónomo y médico tiene reputación profesional que proteger. Padre Pío estaba allí conmigo. No habló en voz alta, sus labios no se movieron. Pero comprendí cada palabra con una claridad absoluta que el lenguaje hablado nunca podría ofrecer. Me comunicó, aunque no con palabras, que las señales en los cielos no eran coincidencias astronómicas, no eran ciclos naturales de fenómenos celestes, eran advertencias, signos inscriptos en el tejido mismo de la creación para que aquellos con visión espiritual pudieran verlos. Los 3 signos, dijo silenciosamente en mi mente. O tal vez dijo, te mostraré los 3 signos y entenderás por qué estás aquí. Comenzó a revelar el primero. El primer signo, explicó Padre Pío, estaba conectado a ese momento preciso en que caí. Octubre, mes sagrado en la tradición mariana. Días antes de mi colapso, había observado la superluna del 6 de octubre. La luna más grande y brillante que habíamos visto en meses. No era un brillo normal. Era como si la luna misma nos advirtiera. Pero la verdadera señal no era simplemente el tamaño aumentado de la luna, era lo que estaba sucediendo en el mundo mientras yo observaba. Los conflictos. Gaza en caos. Ucrania y Rusia al borde del abismo. Tensiones geopolíticas en cada titular. Diplomacia de alto riesgo que se desplegaba en octubre. Pero me mostró algo más profundo. Las personas mirando todo esto, millones en el mundo prestando atención, no veían el patrón verdadero.
estaban enfocados solo en los síntomas, las guerras, los conflictos, la incapacidad de los líderes para encontrar soluciones. Pero el primer signo era más profundo. La oscuridad espiritual se había enraizado tan profundamente en las estructuras humanas que ninguna solución puramente humana era posible. La sombra no solo había conquistado corazones individuales, sino que había ganado dominio sobre las instituciones que gobernaban las naciones. Esa era la primera marca, comprender que la apostasía espiritual había llegado a su punto de quiebre. Padre Pío se preparaba para revelar el segundo signo. El segundo signo, dijo silenciosamente, habla de lo que la mayoría ignora completamente. Es lo que está sucediendo en los cielos ahora mismo y muy pocos lo ven. Había urgencia en esas palabras. Conocimiento sagrado. Profecías hechas hace casi un siglo, que ahora se desplegaban ante una generación que no podía reconocerlas. Pero primero debes entender qué está realmente sucediendo, continuó. Debes despertar a los patrones escritos en mi vida, en mis advertencias, en las revelaciones que di antes de partir. En ese momento la luz comenzó a retroceder. No desapareció completamente. Se quedó más distante, como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a través de un túnel invisible. Los sonidos regresaron. Ese bip continuo del monitor cardíaco. Voces a mi alrededor. El trabajo desesperado de los paramédicos intentando traer mi cuerpo de vuelta a la vida. Desperté 3 horas después en una cama de hospital, con mi pecho cubierto de marcas de desfibrilación, y una enfermera mirándome como si hubiera visto un fantasma. Técnicamente, yo era un fantasma algunas horas antes, muerte clínica completa durante 17 minutos. Los médicos no podían explicar cómo mi cerebro no sufrió daños por falta de oxígeno. No podían explicar cómo mi corazón volvió a latir sin medicación adicional. Dijeron, tuviste mucha suerte. Pero la suerte no explica milagros. Y lo que descubrí después, conectando la profecía del Padre Pío con los eventos astronómicos de octubre, cambió completamente mi comprensión de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Pasé aquellos primeros días en recuperación, en silencio absoluto. Mi madre estaba presente. Vino desde Barcelona para quedarse conmigo, en secreto. Durante aquellas noches, cuando ella dormía en la silla a mi lado, comencé a investigar todo lo que podía recordar sobre las últimas advertencias del Padre Pío. Las cartas que escribió, las enseñanzas que compartió con sus confesores, las profecías que algunos estudiosos católicos argumentan que expresó sobre los tiempos finales. Y lo encontré. Encontré el pasaje exacto que él había compartido conmigo en la luz. El Padre Pío escribió sobre una noche que sería iluminada por una luz desconocida. Una noche cuando los cielos revelarían una gran señal. Una noche diferente de todas las otras, porque el velo entre los reinos visible e invisible se volvería transparente. Esta profecía circuló durante décadas entre estudiosos católicos, frecuentemente asociada con las advertencias de Fátima. Ese lugar donde la Virgen María apareció repetidamente en octubre. Y octubre de 2025. Octubre de 2025 marca el 108 aniversario del milagro del sol en Fátima. No es coincidencia, no puede ser coincidencia. Comencé a conectar los puntos que el Padre Pío había mostrado en la luz, la lluvia de meteoros oriónidas, esa luz desconocida iluminando la noche del 21 de octubre. La superluna del 6 de octubre, más grande y más brillante que lo normal. Los eventos geopolíticos escalando exactamente según el patrón que las antiguas profecías indicaron. La fecha específica del aniversario de Fátima, en el 13 de octubre, todo confluyendo, todo convergiendo. Si también notaste algo diferente en octubre de 2025, señales en los cielos, inquietud espiritual, eventos mundiales acelerando, deja un comentario diciendo, yo veo las señales. Porque lo que voy a revelar a continuación sobre los 3 signos del Padre Pío va a conectar todo esto de una forma que nunca imaginaste.
También encontré referencias a los conjuntos planetarios y los cometas, visibles durante este mes específico de 2025. Referencias que aparecen en textos católicos antiguos, descripciones de alineamientos celestiales que marcan el tiempo de la señal. La mayoría de los astrónomos modernos consideraría esto superstición. Yo lo consideré superstición durante 22 años de mi carrera profesional. No más, lo que encontré en los escritos del Padre Pío me aterrorizó, porque no estaba viendo solo patrones religiosos oscuros conectándose. Estaba viendo realidad. Estaba viendo la profecía ocurriendo ante mis ojos en tiempo real. ¿Qué significa exactamente la gran señal? Comencé a murmurar mientras recorría estos textos históricos, esas cartas y revelaciones. ¿Cómo es posible que todo esto esté alineado de esta forma? Y más importante, ¿qué intentó decirme el Padre Pío con esa segunda y tercera señales que no completó revelar? Porque ahí estaba la verdad consumidora que necesitaba respuestas urgentes. El Padre Pío tenía más que compartir. Había reservado información crucial y ahora, con mi corazón latiendo nuevamente en mi pecho, con mis pulmones respirando nuevamente, con la evidencia científica de un milagro escrito en mi propio cuerpo, yo estaba despierto, finalmente despierto. Y lo que encontré en sus escritos, cuando comencé a descifrar sus códigos proféticos a la luz de lo que él me había mostrado personalmente en ese reino entre la vida y la muerte, fue exactamente el tipo de revelación que cambia todo lo que creías que estaba sucediendo en el mundo. Esa profecía terrible había comenzado hace semanas y estaba acelerando. Investigué en los archivos antiguos del Padre Pío, sumergiéndome en cartas a las que muchas personas nunca tuvieron acceso. Todavía estaba recuperándome de esa experiencia, de ese encuentro sobrenatural, cuando comencé a estudiar con una claridad que nunca había experimentado. Mi madre me traía café a la mesa mientras yo leía, página por página, buscando algo que confirmara lo que había visto. Y entonces, lo encontré exactamente lo que necesitaba. Entre un paquete de cartas de 1962 estaba el texto de la profecía que el Padre Pío había escrito sobre los signos que vendrían en los últimos tiempos. No era una profecía vaga como muchas otras que circulan. Era específica, era aterradora. Y lo más importante, todo apuntaba a octubre de 2025. Te lo leo ahora, exactamente como está escrito en la carta. La noche será iluminada por una luz desconocida. El cielo hará señales que amedrentarán a los hombres y la oscuridad reinará por poco tiempo. Pero aquellos que reconozcan los tres signos sabrán que el tiempo ha llegado. Mi corazón comenzó a latir rápido. La noche iluminada por una luz desconocida. Eso era precisamente lo que había presenciado. Investigué fenómenos celestes con una urgencia que nunca había sentido antes. Descubrí que en octubre de 2025, específicamente entre el 21 y 22 de octubre, hay una ocurrencia rara del fenómeno de las lluvias de meteoros oriónidas. No son meteoros comunes, generan una luminosidad distinta, una luminiscencia que algunos observadores llaman luz desconocida, porque es diferente de la luz estelar ordinaria. Hace siglos, cuando este fenómeno ocurría, las personas lo interpretaban como señales divinas, como advertencias enviadas por los cielos. El Padre Pío, cuya visión profética estaba profundamente enraizada en la tradición contemplativa, había dejado esa primera señal cristalina. Comprendí entonces que estaba viendo solo la superficie. Eso fue solo la primera señal. El Padre Pío nunca dejaba las cosas incompletas. Siempre había un propósito mayor, una razón profunda detrás de cada revelación. Y yo lo sabía. Continué investigando, porque estaba seguro de que había más, y entonces percibí otra conexión que literalmente me dejó sin aire. El 13 de octubre, justamente en octubre, el mes de la Virgen María, se cumplen 108 años del milagro del sol en Fátima. 108 años. Este número no es aleatorio en la tradición católica.
108 es el número de Ave Marías que rezamos en un rosario completo. Es un número sagrado. Y el 13 de octubre, cuando peregrinos de todo el mundo estarán en Fátima celebrando ese milagro, el Padre Pío había dejado claro que sería un momento de gracia especial, pero también de manifestación espiritual. La Virgen en Fátima, ya sabes, vino a advertir sobre los peligros de los últimos tiempos. Vino a hablar sobre la apostasía, sobre el alejamiento de las personas de la fe. Y ahora, 108 años después, las señales que ella predijo se están manifestando. El Padre Pío continuó esa misión mariana, ese propósito profético. Leí más cartas. Encontré referencias al alineamiento de los astros, a lo que él llamaba señal de la conjunción. El 19 de octubre hay un fenómeno raro donde Mercurio y Marte se alinean de forma específica en el cielo nocturno. Simultáneamente, y esto es casi imposible que sea coincidencia, dos cometas distintos estarán visibles durante ese periodo. Dos cometas, dos. El Padre Pío llamaba a esto el alineamiento que marca el tiempo de la apostasía mundial. Cuando descubrí esta información, hice lo que cualquier persona racional haría, dudé. Busqué confirmación en observatorios, en sitios de astronomía, y todo estaba allí. Todo confirmado. La astronomía no miente, los números no mienten, y de repente todo comienza a tener sentido. Esos sueños, ese encuentro, esa voz, no eran imaginaciones de una mente asustada, eran advertencias. Comencé a percibir que no era el único. Estaba navegando en comunidades católicas en línea cuando vi testimonios de peregrinos que estaban en Fátima durante las celebraciones de octubre. Reportaban actividades celestes inusuales. Una mujer de Braga escribió: durante la misa de Nuestra Señora, el cielo presentaba coloraciones que nunca había visto antes. Era como si la propia creación estuviera respondiendo a los momentos de gracia. Otra persona, de Madrid, mencionó ver luces extrañas en el horizonte por la noche durante las vigilias de oración. No estoy solo en esto. Hay cientos, quizás miles de personas alrededor del mundo notando los mismos fenómenos. Comunidades espirituales enteras comenzaron a conectar los puntos. Videos en YouTube de astrónomos aficionados documentando los cometas. Grupos de rosario en Facebook compartiendo las coincidencias entre las fechas. Monjes en monasterios antiguos hablando sobre la manifestación de las señales. Es como si una vibración espiritual colectiva despertara. Pero el Padre Pío no se detuvo en la segunda señal. No dejaba nada incompleto. Sus revelaciones siempre venían en ciclos de 3, la Santísima Trinidad reflejada en sus enseñanzas. Hay una tercera, y esta es la más perturbadora de todas. Es la señal que no está en los cielos. Es la señal que está en la tierra. Continúo leyendo aquella carta de 1962, mi mano temblando mientras paso la página. Cuando la luz ilumine la noche y los astros se alineen, vendrá la oscuridad de las naciones. El caos de los territorios será marca de la apostasía final. Los hombres gobernarán según la carne, no según el espíritu. Las disputas entre pueblos señalizarán el alejamiento del corazón humano de la gracia divina. Y tú, aquel que leerá estas palabras, sabrás que es hora de protegerte. Miro las noticias de octubre de 2025. Gaza continúa en conflicto. Ucrania sigue en guerra, con tensiones diplomáticas en niveles críticos que asustan a observadores internacionales. Los Estados Unidos enfrentan división política profunda, quizás la más seria desde tiempos oscuros. China aumenta presión constante sobre Taiwán. Tenemos un escenario geopolítico verdaderamente caótico. El 26 de octubre específicamente, según documentaron agencias internacionales, se registró una escalada significativa en las tensiones globales. Crisis diplomáticas simultáneas en múltiples regiones. Negociaciones fracasando. Promesas de paz siendo rotas. Caos. Exactamente como el Padre Pío describió, con una precisión casi imposible. Para el Padre Pío, necesitas entender, ese caos no es solo político o militar, es fundamentalmente espiritual.
Es la manifestación visible de un alejamiento colectivo de la gracia divina a escala global. Cuando las naciones eligen la violencia en lugar de la oración, cuando los líderes eligen avaricia y poder en lugar de virtud y compasión, cuando los corazones humanos se cierran deliberadamente al Espíritu Santo, esto deja un vacío inmenso, y ese vacío se llena de oscuridad, se llena de caos. La tercera señal, por lo tanto, no es astronómica como las dos primeras. Es social, es moral, es profundamente espiritual, y es la más peligrosa de todas porque es la menos visible a los ojos desinformados. Cualquiera puede ver un cometa pasando. Cualquiera con un telescopio puede documentar un alineamiento planetario. Pero reconocer la apostasía espiritual en tiempo real, entender que el caos político mundial es síntoma de un problema espiritual mucho más profundo, eso requiere discernimiento genuino. Eso requiere la gracia. Lo que me impactó, sin embargo, era que todo tenía un propósito. Estas tres señales no eran simplemente advertencias de desgracia, eran convocaciones, eran llamados del Padre Pío a través del tiempo, atravesando décadas para que las personas despertaran, para que los verdaderos católicos reconocieran el momento y actuaran. Encontré un pasaje más en esa misma carta, y cuando la leí, sentí escalofríos recorriendo mi espalda. El Padre Pío escribía: aquellos que reconozcan las tres señales habrán sido llamados, no por casualidad, sino por providencia divina. Y a aquellos que fueron llamados se les dejó un legado especial, instrucciones, protecciones, caminos que los llevarán a través de la oscuridad sin sufrir sus efectos. Este no es un terror sin esperanza. Este es un llamado a la acción. Era eso. Finalmente, eso era lo que buscaba en todos esos documentos antiguos. No eran simplemente señales de destrucción, eran señales de oportunidad. Oportunidades divinas de salvación. El Padre Pío había dejado no solo una profecía de desgracia inminente, sino un manual completo de protección. Un manual escrito específicamente para personas como tú. Esa noche me senté rodeado de esos documentos antiguos y amarillentos y comencé a reunir sistemáticamente todo lo que había encontrado sobre esas instrucciones especiales que el Padre Pío había dejado. Mi madre me llamó a cenar más de una vez, pero no podía irme de allí. Simplemente no podía. Lo que estaba descubriendo era infinitamente mayor que cualquier comida, mayor que cualquier comodidad física, mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda mi vida. Porque ves, ahora ya no se trataba simplemente de entender racionalmente las señales. Se trataba de saber exactamente qué hacer para protegerte, para proteger a tu familia, para proteger tu fe durante lo que está por venir. Y el Padre Pío había dejado respuestas muy específicas, muy prácticas. 3 protecciones principales, 3 caminos de seguridad comprobados, 3 prácticas que cualquier católico devoto podría implementar inmediatamente en su vida. Reconocer las señales no era suficiente. Nunca lo fue. Nunca lo será. Era necesario actuar. Era necesario hacer algo. Y mientras leía esas páginas finales de la carta, con las letras ya desteñidas por el tiempo, comprendí profundamente que todo en mi vida, ese encuentro sobrenatural en la cocina, esa voz inexplicable, ese llamado espiritual, me había preparado para este momento preciso. Para estar aquí ahora mismo contigo, compartiendo exactamente lo que el Padre Pío reveló en las horas finales de su vida terrenal. El Padre Pío no solo me alertó durante ese encuentro espiritual, hizo algo mucho más poderoso que eso, me mostró cómo responder. Y no fueron sugerencias abstractas, no fueron simplemente palabras espirituales vagas. Fueron instrucciones específicas, prácticas, implementables. Estas no son sugerencias opcionales, hermanos. Son necesidades espirituales. Son los pilares que nos mantienen de pie cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Cuando volví a la conciencia en ese hospital, aún bajo el peso de esa revelación, una cosa se hizo cristalina para mí. Reconocer las señales es solo el comienzo.
Comprender la profecía de Padre Pío es necesario, sí, pero no es suficiente. Lo que necesitamos ahora es actuar. Y Padre Pío me mostró exactamente cómo hacerlo. Me reveló la estructura de 3 protecciones que cada católico, cada persona espiritualmente sensible, necesita implementar en este momento crítico de octubre. La primera protección, y escucha esto con toda la atención que puedas reunir, es el rosario devoto. No es simplemente rezar mecánicamente. Padre Pío siempre enseñó que el rosario es el arma contra nuestro enemigo. Pero hay una forma específica de practicarlo durante estos días de octubre que amplifica su poder. Aquí está lo que necesitas hacer todas las noches, preferiblemente al final del día, cuando la luz natural desaparece, exactamente cuando esas lluvias de meteoros de octubre iluminan el cielo. Reserva 25 minutos. Toma tu rosario y con el corazón vuelto hacia la protección no solo de tu familia, sino de todo el mundo que sufre en este caos geopolítico, comienza tu meditación. Para estas noches restantes de octubre, usa los misterios dolorosos. Porque Padre Pío enfatizaba que durante tiempos de oscuridad espiritual meditamos en los sufrimientos de Cristo para comprender y trascender nuestros propios miedos. Comienza con la señal de la cruz, reza el credo de los apóstoles, luego los 5 Padre Nuestro, los 5 Ave Marías, los 5 Gloria Sea. Este es el comienzo. Entonces, para cada misterio hay 5, toma 1/3 de tu rosario y mantén la intención clara en tu mente. Protección espiritual durante estas señales de octubre. Puedes hacer esto mientras estás acostado en la cama, mientras estás sentado en un lugar tranquilo, mientras observas los meteoros de las Oriónidas pasando por el cielo. Padre Pío enseñó que la intención lo es todo. El poder no está en las palabras vacías. El poder está en tu entrega sincera y en tu voluntad de proteger lo que es sagrado. Y puedo decirles esto con toda convicción. Desde que lo implementé diariamente, la calidad de mi paz cambió. Mi relación con lo espiritual se transformó. ¿Puede hacer esto esta noche? Sí, esta misma noche. No es un ritual complicado. No requiere ingredientes especiales. Solo usted, su rosario y 25 minutos de dedicación genuina. La segunda protección que el Padre Pío me mostró es la consagración espiritual de su hogar a través de los sacramentales. Y esto es crítico porque su hogar es su fortaleza espiritual. El Padre Pío decía frecuentemente que las fortalezas espirituales contra la oscuridad no se construyen con piedra. Se construyen con fe, agua bendita, sal bendecida y el poder de los objetos sagrados. Esto es lo que debe hacer y puede implementarse durante el fin de semana. Adquiera agua bendita. Si asiste a una parroquia católica, pídala directamente. La mayoría de las iglesias la ofrecen gratuitamente o a un costo mínimo. Si no tiene acceso fácil, existen proveedores en línea legítimos. Además, busque sal bendecida o simplemente sal común que pueda bendecir rezando sobre ella con intención genuina de protección espiritual. Comience con su habitación, ese espacio donde duerme y es más vulnerable espiritualmente. Tome el agua bendita. Con su pulgar, haga una pequeña cruz en la frente. Esto es para usted. Después, tome el agua bendita y coloque una pequeña cantidad en las esquinas de su habitación mientras reza. Que la protección de Cristo llene este espacio. Coloque agua bendita cerca de su cama. Coloque también un pequeño recipiente de sal bendecida. Continúe a través de cada habitación de su casa. No necesita ser elaborado. El Padre Pío no creía en rituales complicados, creía en intención sincera. La cocina, la sala de estar, la entrada de la casa. Coloque una pequeña cantidad de agua bendita cerca de cada puerta. Esto crea lo que yo llamo un escudo espiritual alrededor de su hogar. Esto no es superstición, es la aplicación práctica de una verdad espiritual que tiene siglos de validación en la tradición católica. Y hay algo más poderoso que puede añadir: use un escapulario. El Padre Pío era un ardiente defensor del escapulario. Lo veía como un símbolo tangible de su protección bajo la intercesión de María.
Coloque el escapulario en su cuello o, si lo prefiere discretamente, en la cabecera de su cama. Este es un acuerdo con la Madre de Dios. Usted reconoce su protección materna y ella reconoce su deseo de ser protegido. Desde mi experiencia de muerte cercana, esto ahora es parte de mi rutina diaria. Todos los días, porque la protección no es un evento único, es una práctica continua. Es usted diciéndole al universo espiritual, con cada gesto, cada oración, cada agua bendita colocada: reconozco la realidad del reino espiritual y elijo estar del lado de la luz. La tercera protección, y esto es quizás la más importante en este momento crítico, es la purificación a través de la confesión y la preparación a través de la Eucaristía. Si los signos están aquí, si las advertencias del Padre Pío se han hecho evidentes ante nuestros ojos, entonces la purificación espiritual es absolutamente crítica. Esto no es opcional. El Padre Pío enfatizaba que durante tiempos de oscuridad espiritual, la frecuencia de la confesión no es lujo, es necesidad. Busque una confesión esta semana si no lo ha hecho recientemente. Confiese sus pecados con sinceridad genuina. No por miedo, sino porque reconoce que la luz no puede coexistir con la oscuridad en la misma conciencia. Está preparando su espíritu para ser un vaso puro, capaz de recibir las gracias divinas que el mundo necesita en este momento. Y entonces, si es posible durante estos últimos días de octubre, cuando se aproxima la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, participe en la Eucaristía. Asista a la misa. Reciba el cuerpo de Cristo con la conciencia de que está alimentando su alma con la luz divina, la misma luz que disipa la oscuridad que el Padre Pío profetizó. Yo hago esto diariamente, y les digo, la transformación es real. No es emocional, no es imaginario, es un cambio profundo en su ser espiritual. Es usted alineándose con las fuerzas divinas en un momento en que la humanidad está profundamente desalineada. Estos tres pilares, la devoción al rosario durante las noches de octubre, la consagración de su hogar a través de los sacramentales y la purificación a través de la confesión y la fortaleza a través de la Eucaristía, estos forman un escudo espiritual completo. Y cuando se practican juntos, con intención sincera, no hay oscuridad que pueda penetrarlo. Otros ya lo están haciendo. Desde que compartí mi experiencia de muerte cercana y estas enseñanzas comenzaron a circular entre las comunidades católicas devotas, personas de todas partes me dicen: yo también noté los signos, yo también sentí la urgencia y ahora con estas tres protecciones me siento preparado. Usted también puede ser parte de este movimiento de rescate espiritual. No está solo en esto. Miles, quizás millones de personas en todo el mundo están reconociendo lo mismo y respondiendo de la misma manera. Pero aquí está la verdad que debe comprender mientras cerramos octubre. Los signos no han terminado. El caos geopolítico no desaparecerá porque el calendario llegue a su final. La urgencia que el Padre Pío profetizó no es algo temporal de un mes. Es una realidad permanente de nuestro tiempo. Octubre no cierra la profecía. Octubre es solo el comienzo de su despertar. Las advertencias del Padre Pío no fueron dadas para generar miedo. Fueron dadas para generar preparación, para decirnos: el mundo no puede resolver esto. Los políticos no pueden resolver esto. Los líderes militares no pueden resolver esto. Solo la protección espiritual, solo el retorno a lo sagrado, solo la actuación de Dios a través de ustedes puede resolver esto. Entonces aquí está mi petición para ti. Si notaste estos signos de octubre, si viste los meteoros, si sentiste la urgencia espiritual, si comprendiste que algo cambió fundamentalmente en este mundo, comenta abajo. Escribe una palabra. Sí, yo veo los signos. Porque cuando escribes esto, te estás comprometiendo conmigo y contigo mismo a tomar acción. Después comparte esto. Comparte con alguien que conoces que sea católico, que sea espiritual, que esté buscando comprender qué está sucediendo. No porque quieras generar miedo, sino porque quieres ofrecer esperanza. Quieres ofrecer un camino. Quieres decir: no estoy solo en esto.
No me lo estoy imaginando. Y aquí están los pasos concretos que puedo dar. Y por favor, hazlo por ti mismo y por tu familia. Descarga la guía completa de oración de protección que dejé en la descripción. Esta guía contiene las oraciones específicas, los pasos detallados, los horarios recomendados. Descárgala, imprímela si puedes. Y comienza esta noche, no mañana, esta noche. Porque reconociste los signos, porque Padre Pío te llamó a través de esta revelación, y porque el tiempo de preparación es ahora. Y antes de que te vayas, suscríbete. Suscríbete porque en este periodo profético vas a necesitar orientación espiritual continua, porque más cosas saldrán a la luz. Porque las investigaciones profundas sobre el significado espiritual de nuestros tiempos van a continuar. Y vas a querer estar aquí para recibir estas enseñanzas. Cuando me desmayé bajo esa lluvia de meteoros de octubre, pensé que estaba muriendo. Mi cuerpo estaba fallando. Mi corazón estaba en insuficiencia cardíaca. Pero sabes, cuando desperté en ese hospital y comencé a comprender la profecía que me fue revelada, percibí la verdad profunda. No estaba muriendo. Finalmente estaba despertando. Padre Pío está aquí. Él nos está hablando a través de los signos, nos está advirtiendo a través de las evidencias que podemos ver en el cielo nocturno, a través de los eventos que se desarrollan en nuestro mundo. Y nos está diciendo, no tengan miedo, pero prepárense. No sean pasivos, sino actúen. La gran señal está aquí, está sobre ustedes ahora. La pregunta final que te dejo es esta. ¿Reconocerás antes de que sea demasiado tarde